Hay mucha disonancia cognitiva en mi propia mente sobre Donald Trump y su relación con la China comunista. La disonancia cognitiva es un término que se utiliza para describir la tensión mental que sentimos cuando intentamos apoyar o creer dos ideas diferentes que se contradicen entre sí. La contradicción con Trump es que él y yo estamos indignados por los abusos de los derechos humanos de la China comunista en este momento. Y sin embargo, también estoy bastante indignado con Trump. Entonces, ¿debería de apoyarlo más por sus declaraciones contra China? Especialmente con respecto a los abusos de los derechos humanos. Continuando con lo que estaba diciendo sobre la disonancia cognitiva, lo opuesto a la disonancia cognitiva es la consonancia cognitiva. Se da cuando dos o más creencias parecen consistentes entre sí. Una buena referencia para resumir esta situación entre Trump versus China es la que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Si estuviera de acuerdo con Trump y ambos viéramos a China como enemigo, eso sería un ejemplo de consonancia cognitiva. Cuando Trump habla duro contra la China comunista, empiezo a cuestionar seriamente mi desgusto en su administración y todo lo que él representa en los Estados Unidos. Parece ser la única voz en todo el mundo que está preparada para hablar con fuerza contra el liderazgo chino y luchar en contra de su abismal historial de ignorar los derechos humanos. Entonces, ¿podría ser Trump la llave para lidiar con China? Necesitamos analizar esto más de cerca, con el fin de averiguar qué sucede cuando Donald Trump habla fuerte contra China. ¿Estará pensando seriamente en enfrentarse a China, incluso si se trata de una guerra devastadora? ¿Y podría Trump ganar semejante guerra? ¿Es el tipo de héroe valiente que el mundo necesita? Eso es exactamente lo que el fundamentalismo estadounidense nos quieren hacer creer. En todas partes, los evangélicos estadounidenses parecen estar sugiriendo que Dios va a usar a Donald Trump para dirigir al mundo de vuelta al rumbo correcto. Y lo hacen a pesar de que la vida personal de Trump está hundida en un pozo negro de orgullo, avaricia e inmoralidad. Argumentan que Dios ha usado a algunas personas altamente defectuosas en el pasado, que incluso el rey David fue culpable de asesinato, y aún así Dios lo perdonó y David fue usado por Dios poderosamente. De cualquier manera, imaginemos cómo podría desarrollarse ese escenario. China empeora cada vez más, matando a cientos de miles, o tal vez incluso a millones de personas de su propia gente. China continúa dictando más y más términos para el resto del mundo, hasta que los abusos extremos contra los derechos humanos comiencen a suceder también en otros países. Países de todo el mundo comienzan a caer bajo el control total de China. China se ha convertido en un imperio mundial sin hacer un solo disparo. Y luego Donald Trump interviene, les declara la guerra a China, aniquilando totalmente su liderazgo, y al hacerlo, el mundo es liberado una vez más. Esa parece ser la imagen que imaginan los amantes de la derecha religiosa estadounidense de Trump. Pero luego te preguntas, ¿hacia dónde se dirigen después de eso? ¿Ves? Estas mismas personas hablan de profecía de la Biblia como si creyeran que Jesús regresará muy pronto. Entonces, ¿Trump toma el lugar de Jesús? ¿Es él quien va a dar comienzo al reino de los cielos? ¿O es solo un heroico líder mundial que surge un poco antes de que Jesús regrese? Mira, las teorías cristianas conservadoras de la derecha sobre la profecía bíblica enseñan que habrá un héroe humano internacional en los últimos días, justo antes de que Jesús regrese. Y continúan enseñando que este héroe internacional, que viene justo antes de que Jesús regrese, de hecho, va a ser una falsificación del Mesías, el anticristo en persona. Entonces, ya sea un dictador chino o un libertador estadounidense, la historia termina igual. Es un hombre malvado. Y ese es prácticamente el mensaje del Apocalipsis de principio a fin. No importa qué cabeza le pongas a la bestia, en el corazón seguirá siendo la bestia. Cada nuevo líder se vuelve peor que el anterior. Y sin embargo, el mundo
y eso incluye el mundo de la iglesia, continúa poniendo su esperanza en soluciones políticas. El profeta hebreo Daniel dijo: Dios, el Altísimo, hace jefe de gobierno al más bajo de los hombres. Pero la raza humana tiene grandes dificultades para creer esa verdad bastante simple y a menudo obvia. Incluso aquellos pocos individuos que logran entrar en la política con los motivos más nobles, eventualmente quedan exhaustos por el sistema hasta que terminan convirtiéndose exactamente en lo que se habían propuesto a combatir. Hay un versículo en el Apocalipsis que ilustra exactamente esta paradoja, así como lo estamos experimentando en este momento de la historia, y voy a intentar explicarlo en este video. El versículo dice que 10 reyes, referidos como cuernos en la cabeza de la bestia, en alianza con el anticristo, odiará a una prostituta llamada Babilonia, y la destruirán con fuego. Cada vez hay más apoyo para la enseñanza de que Estados Unidos es el equivalente moderno de Babilonia, que ilustraré a medida que avance. Pero primero, si has estudiado el Apocalipsis, sabrás que la bestia y la prostituta, o la ramera, que se sienta en la espalda de la bestia, a menudo se describen de manera similar. Ambos son considerados más o menos como los malos de la época, evidenciado en los diversos imperios de la humanidad a lo largo de la historia. La mujer sentada en la espalda de la bestia ilustra cuán cerca están de ser una y la misma cosa. Sin embargo, uno de estos dos villanos odia y destruye al otro. A pesar de cualquier desacuerdo que puedan tener los comentaristas bíblicos sobre los detalles, hay un entendimiento universal de que ambos personajes, la bestia y la prostituta, tienen un rol muy desagradable. Son enemigos de Cristo y sus seguidores. Sin embargo, uno destruye al otro. Y eso crea disonancia cognitiva. Esa contradicción incómoda que todos sentimos en nuestras mentes cuando el enemigo de nuestro enemigo también resulta ser nuestro enemigo. Ahora, voy a mirar más de cerca a estos dos enemigos como se describe en la profecía bíblica y traerlo de vuelta a Donald Trump contra China. En el Apocalipsis tenemos esta imagen del anticristo asistido por 10 países, en una especie de gobierno mundial que es, según la profecía, diferente a cualquier imperio mundial anterior. Esta unión de 10 naciones se pone de acuerdo con el anticristo o la bestia para acabar con otra potencia mundial que se describe como una ramera, una prostituta que había enriquecido a todos los comerciantes del mundo. Ella es vista como la personificación de la avaricia y del amor a las riquezas. Sin embargo, al destruir a la prostituta, la bestia que la odia, ahora se convierte en la prostituta reencarnada y como resultado gana el control económico y político de todo el mundo. La realidad es que actualmente existe un gobierno internacional corporativo que está creciendo en poder. En particular, su poder reside en un consejo de 15 miembros, 5 miembros permanentes y 10 rotativos. Para entender esto, recomiendo que veas otro video en este mismo canal que describe cómo los diferentes animales del libro de Daniel y Apocalipsis representan diversos miembros actuales del Consejo de Seguridad de la ONU. Se llama la ONU y la profecía bíblica. Describe cómo China y Rusia, que son 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, podrían derrocar a los otros 3 miembros permanentes, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, con el apoyo de los 10 miembros rotativos. En esta profecía de Daniel y el libro de Apocalipsis, los países se representan por un águila, Estados Unidos, un león, Inglaterra, un oso, Rusia, y un dragón, el mismo diablo, y también China. La presencia de cada uno de estos animales en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son precisamente como han sido descritos, y eso es muy sorprendente. Y estos personajes parecen ser los personajes principales en el enfrentamiento final entre Babilonia, la ramera, y la bestia final, el anticristo. ¡Qué descripción tan increíblemente precisa
del Consejo de Seguridad de la ONU. 10 naciones, más el oso y el dragón, todos unidos para destruir a la prostituta. Una prostituta que ha violado económicamente al resto del mundo para alimentar su propio apetito insaciable de más y más manjares. Cada año, los comerciantes babilónicos compiten entre sí para inventar basura cada vez más cara para hacer esta Navidad más ridículamente materialista que el año anterior. Ha habido modas como jacuzzis con hidromasajes, vehículos lujosos, televisiones gigantes de pantalla plana, drones, videojuegos y simuladores virtuales cada vez más elaborados. La lista es interminable. Lo mismo sucede con los alimentos y las modas, los automóviles y las casas. Siempre quieren algo más y siguen sin satisfacción interna. Lamentablemente, muy pronto, todo va a llegar a un trágico final. Y aquí es donde volvemos a Donald Trump. Como dije antes, sería maravilloso encontrar a alguien con el coraje y la capacidad de detener a China. China marcha implacablemente hacia la dominación mundial total, con opresión total sobre todos los ciudadanos. Pero no veo el coraje o virtud necesarios en Donald Trump. Lo que veo en él es solo un bravucón más en el patio de la escuela en medio de otros bravucones. Todos se gritan insultos los unos a los otros, hacen muecas, sacan la lengua, pero al final resulta ser más espectáculo que realmente hacer algo. Nosotros, el público, quedamos abandonados y decepcionados por todos ellos. Como Greta Thunberg ha dicho tan elocuentemente, ese es el punto del discurso en el cual el orador tiene esperanza. Esperanza de que se puede cambiar el rumbo y se puede salvar al mundo. Y sin embargo, como ella dijo, no puede haber esperanza sin acción. Y la acción necesaria cuesta mucho más de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a pagar. Aún a ese precio, debemos dejar de engañarnos a nosotros mismos. Debemos parar de ignorar el problema o pensar que la destrucción nunca vendrá. Babilonia va a ser destruida. Babilonia va a caer. Y lo mejor que cualquiera de nosotros puede hacer es quitarse del camino antes que eso suceda. Ahora, en esta etapa, realmente no hay ningún lugar para esconderse, incluso después de que salgamos de Babilonia, porque es la bestia la que destruirá a Babilonia. Y a partir de ese momento, según la profecía bíblica, las cosas solo van a ir de mal en peor. Pero al menos sabemos qué esperar. No necesitamos ser sorprendidos. Por supuesto, sal de Estados Unidos, pero hazlo con los ojos bien abiertos en cuanto a lo que aún nos espera si vamos a permanecer fieles a Dios. Nuestra verdadera esperanza cristiana solo se puede medir por la eternidad. En este mundo, nos guste o no, tenemos que pasar por tribulaciones, pero todavía nos queda un poco de tiempo para hacer lo que deberíamos haber estado haciendo durante los últimos 2000 años. Y eso es advertirle y mostrarle al mundo una muestra de fe en Jesús, así como lo hicieron los primeros discípulos. Miles de ellos murieron defendiendo su fe. Y eso es lo que seguimos siendo llamados a hacer. No muramos aferrados a nuestras comodidades en Babilonia, sino muramos tocando la trompeta de advertencia al resto del mundo, en la medida que salimos en fe. Si deseas ponerte en contacto con alguien en tu área del mundo que está viviendo así en este momento, escríbenos a la dirección que aparece en pantalla. Es posible que ni siquiera tengamos la libertad de usar este canal de YouTube por mucho tiempo, así que no lo dudes. Esperamos tener noticias de ti hoy. Que Dios te bendiga.